Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por venir, muchas gracias por estar aquí. Es un placer para mí realmente hablaros y poder contaros un poco lo que voy a hablar ahora. Muchas gracias por ese equipo maravilloso que está aquí dándonos todo este apoyo, Fundación Roca y Great Minds por la organización del evento. Os voy a hablar de un tema global. Os voy a hablar de favelas. Las favelas, según Naciones Unidas, son zonas degradadas de las ciudades. En Brasil las conocemos como favelas. Aquí se conocen como chabolas. En otros sitios, barriadas, shantytowns y por ahí va. Todos tienen en común una cuestión, que es la gran concentración de desigualdad. Entonces, hablo en favelas porque mi experiencia empieza en Brasil, pero estoy hablando de un tema global. Me crié en Río, me crié en la subida de una favela de Chapéu Mangueira en Leme, en un barrio colindante a Copacabana. Mi madre es psicóloga y un día decidió llevarme a la favela con ella. Ella desarrollaba labores voluntarias con los niños. Pues yo fui un día, fui otro, y de joven empecé a mentirle, porque ella tenía un poco de miedo que yo me fuera por la noche para irme a las favelas. ¿Y por qué lo hacía? Lo hacía porque encontraba ahí valores humanos, valores de amistad, que no encontraba en el resto de la sociedad. Encontraba una forma de convivir que me resultaba muy apasionante, ¿no? Con todos los problemas que hay ahí, la inmensa mayoría de la gente que vive en las favelas es gente digna, trabajadora, luchadora. Los medios de comunicación nos enseñan la violencia, la criminalidad, pero eso es lo que menos hay ahí. Lo que hay es otra cuestión que yo creo que estamos perdiendo en otros sectores de la sociedad, como puede ser valores humanos. ¿Cómo se forman las favelas? El proceso de formación de las favelas es único en todo el mundo. Y eso lo dice Naciones Unidas, no lo digo yo. Las favelas se forman a través de la migración, a través del éxodo rural. Son personas que con sus mejores intenciones migran del campo hacia la ciudad buscando mejores condiciones de vida. Al llegar a la ciudad no se encuentran con la situación que se imaginaban y terminan viviendo en las zonas donde hay alta desigualdad. Este flujo humano varió a lo largo de la historia según las necesidades que teníamos en las ciudades. La revolución industrial marcó un hito, las construcciones de las grandes ciudades como París marcaron otros hitos, los posguerras marcaron otros hitos, en que aceptábamos que esta gente viniera a la ciudad con más buena voluntad. Y cuando no era este caso, pues intentábamos prohibir. Brasil, mediados del siglo pasado, gran flujo migratorio del nordeste al sureste, Río y São Paulo. ¿Qué ocurre? El gobierno militar construye ciudades intermedias para que la gente no llegara hasta Río o São Paulo. Manda a los campesinos a trabajar a la extracción de caucho en Amazonas. Prohíbe la migración de los campesinos. No funcionó. No funcionó. Las favelas están enormes en Brasil y en todo el mundo. China instauran un permiso que se llama Hukou. Es decir, es un permiso que te obligan a tener para que tú puedas tener acceso a los derechos sociales en las ciudades. Les doy un ejemplo. Para que tu hijo estudie, tú tienes que tener el Hukou para que vaya al colegio público. Pero un hijo de un campesino nunca va a poder ir a un colegio público porque no tiene este permiso. Funcionó, ¿no? Millones de personas viven en las periferias de China. Este proceso ocurrió en todo el mundo y lo que está ocurriendo en China es un fenómeno antropológico, sociológico. Son los hollow villages que llaman. Los pueblos están compuestos por abuelos y nietos. Los nietos tienen el contacto de los abuelos y los padres están en las periferias de las ciudades y mandan dinero a casa. Esta imagen la elegí, es de los 80, porque esto me recordaba mi juventud en Río. Esta era la imagen que yo venía a menudo.
Y esos eran en muchos casos los chavales que podían robarnos a los que teníamos una mejor condición de vida. Estos chicos son un resultado de esta desigualdad, porque el flujo migratorio no estaba condicionado ni a valores humanos y ni a valores de igualdad. Estaban condicionados a lo que nosotros necesitábamos en la ciudad. Necesitamos construir, ven. Pero ven y apáñatelas. Entonces, esto es lo que termina ocurriendo. La desigualdad, no hay coche blindado contra la desigualdad. Hablando de datos, Naciones Unidas publica, somos 7.000 millones hoy viviendo en el mundo. 1.000 millones vivimos en favelas, en zonas de alta desigualdad. Somos más, pero bueno, oficialmente 1.000 millones, porque mucha gente en esas zonas no tiene ni documentación. En 2030 seremos 8,3 mil millones, es decir, la población crece un 18,5%, mientras que la población de personas que viven en esas zonas degradadas crecerá un 100%, serán 2.000 millones. Estas son las previsiones de ONU, eso es lo que vamos. En 2050 vamos a ser 75% de la población mundial urbana. 1980, la foto de este niño, 75% de la población brasileña era urbana. Y el proceso no fue gestionado, igual que no se está gestionando en ninguna parte. ¿Qué sociedad estamos creando? ¿Qué futuro estamos creando? Vivimos hoy la tasa más alta de la historia de migración humana. La tasa más alta de la historia de personas que llegan a las periferias provenientes de campo. 1/3 de la población mundial está migrando. Nuestro siglo será reconocido, según la ONU, por 2 insignias: migración humana y cambio climático, siendo que el cambio climático va a acentuar la migración humana. ¿Y qué es lo que ocurre, como ocurrió en Brasil, si seguimos este proceso de esta forma? Esto, noviembre de 2010, tomada de control por el gobierno del complejo do Limão, que es un conjunto de favelas, ya costó hasta hoy al ejército 300 millones de euros, que no van a ser 300, van a ser más. Además de los demás, estoy hablando solo de ejército, luego está la policía, todo este dinero para remediar una causa que no fue gestionada antes y que es una oportunidad, como vamos a ver. Londres, año pasado, verano, un conflicto que empieza en las periferias de Londres y se extiende a toda Inglaterra. Coste, pues también, sumando todo va rondando el $500 millón de euros, que es lo que publican los medios, que seguramente esto será mucho más. Y de ahí por delante, París-Clichy 2005, la desigualdad, para mí, con argumentos humanos me vale ya. Con los argumentos humanos yo estoy convencido de que es importante igualdad, de que es importante tener los valores humanos en el centro de nuestras decisiones, sobre todo en las sociedades que estamos creando. Pero sabemos que es muy importante la dimensión económica. Entonces, hablando de dimensiones económicas, OCDE, FMI, Banco Mundial, Naciones Unidas, donde quiera que miramos, Harvard, los mayores expertos en economía, en sociología, pues sacamos que la desigualdad está entre las principales causas de la desconfianza en los mercados financieros. Los países con mayor igualdad cuentan con más confianza de los mercados. ¿No es esa una de las cuestiones mundiales, europeas y de España? Confianza de los mercados. ¿No es lo que oímos todos los días en los medios de comunicación? La confianza de los mercados, la confianza de los mercados. Crisis. La desigualdad es una de las principales causas de la crisis. Bueno, yo creo que ya no hace falta que yo hable de la crisis, ya no. Y guerra. La desigualdad es una de las principales causas de la guerra. Y yo os estoy hablando de zonas donde se concentran la desigualdad, conocidas en Brasil como favelas y catalogadas por Naciones Unidas como zonas degradadas de las ciudades.
Para mí son zonas de concentración de desigualdad. Os pongo una frase de Adam Smith, es un gran economista de 1776 por ahí. La excesiva desigualdad en la distribución de la renta no favorece la sostenibilidad del crecimiento económico. No es rentable para el conjunto de la sociedad. Nadie gana con la desigualdad. Yo eso lo viví. Yo lo viví en Río, los años 80, los años 90 y hasta hoy siguen siendo muy duros. Yo eso lo vi. Tú puedes tener tu coche blindado, tu casa maravillosa, pero un amigo tuyo, tu hijo, tu hija, afecta a todo el mundo. A mí no me hace falta ese argumento de sensibilización, porque la igualdad y los valores humanos tienen que estar en el centro de nuestras decisiones. Lo estoy convencidísimo. Pero os cuento que es así. Cuando hay mucha desigualdad, no hay cómo huir de ella. Es mala para todo el mundo. ¿Qué sociedad de futuro queremos? ¿Cómo lograrlo? ¿Dónde están las oportunidades? Estas dos fotos de arriba son de Río, luego tenemos aquí África y Bombay. Estas personas que viven en estas zonas construyen casas, encuestas así. No han estudiado portugués en Brasil o español aquí. No tienen conocimiento de ingeniería y arquitectura. Estas personas no tienen una tienda que les vende el material de construcción, que tú lo mezclas y... No. Y sin embargo, mira dónde viven y mira dónde ponen sus casas. ¿Acaso no es la innovación, la tenacidad, la creatividad? ¿No son valores que nos están machacando todos los días en los medios de comunicación que necesitamos tener para salir de la crisis? ¿No nos dicen todos los días que tenemos que reinventarnos? Pues esa gente se reinventa todos los días. Y más de una vez al día. Este es un valor que podemos aprender con las personas que viven en estas zonas de alta desigualdad. Podemos trabajar juntos y podemos aprender. Todos juntos. Londres. Periferias de Londres. ¿No vive Londres el posicionamiento de ser una capital multicultural? ¿De dónde viene esa multiculturalidad de Londres? Perdieron el imperio, inmigración que vino de Asia, y desde Asia venía el bagaje de la multiculturalidad, que es un valor en este mundo multipolar que estamos viviendo. La multiculturalidad es un valor, y la multiculturalidad está presente en estas zonas de alta desigualdad. Y es un valor. Os cuento un caso muy rápido, yo no me voy a pasar mucho de los 20 minutos. Herndon y Montgomery County, dos pueblos a media hora de Washington. Uno aceptó la inmigración en las zonas de desigualdad y los integraron. Hicieron un festival multicultural. Hicieron una campaña puerta a puerta, esa que a los americanos les gusta, hacen tanto. Juntos, inmigrantes y personas locales de ahí, americanos. Convencieron a la población local de que era gente buscando mejor condición de vida y que podían todos ganar. Crearon un festival multicultural y consiguieron atraer la atención de Washington y el turismo de fin de semana. La gente de ahí vive de esto, y los que vienen de fuera también. La gente de ahí, digo los americanos que ya vivían en este pueblo. En el otro pueblo a media hora de ahí, y a media hora también un triángulo a media hora de Washington, tuvieron una posición mucho más contraria. No aceptaron, tuvieron una posición de exclusión social, pues este pueblo sufre mucho más las consecuencias de la crisis. Mientras que el otro, la tasa de casas propias entre la población no americana es de 62%, que es la misma tasa de Washington capital, entre americanos. Entonces lo que estoy intentando decir es que estas zonas son una plataforma de desarrollo para la ciudad y para la sociedad, tanto para los que vienen provenientes del éxodo rural como para los que ya viven en la ciudad. Esto es Sri Lanka. Lo que voy a decir ahora es que también son una plataforma de apoyo para el campo. La diferencia entre uno y otro, y no hace falta ni decir derecha e izquierda, es que uno tiene un familiar que vive en Londres, en las periferias de Londres, conocidos como londonis, en Bangladesh y en Asia. Y este familiar manda todos los meses
remesas de dinero a su familia. La media en Asia es 30%. En el caso de América Latina no somos tan ordenados y es menor. Ordenados financieramente, quiero decir. Pues la casa que veis, tienen 20 familias trabajando ahí. 20. Y mira, salieron de lo mismo y esta es la diferencia de cómo están hoy. Uno no tiene familias, no tiene un familiar que vive fuera y le manda dinero, el otro sí. Cuando hay la cuestión de los mercados jugando con el valor de los alimentos, intemperies de la naturaleza, etc., pues estos están mucho mejor preparados para pasar porque tienen ese extra que viene de fuera. Entonces, estas zonas también funcionan como una plataforma de desarrollo para el campo y también son una plataforma de desarrollo para las empresas. Esta es la pirámide de evolución de la clase media brasileña. 105 millones de personas están en la clase media brasileña hoy en día, componiéndola. 60 millones pasaron de la base de la pirámide a la clase media. Es gente que empieza a consumir con 50% del poder de consumo de Brasil, donde las empresas se tienen que posicionar sus marcas, tienen que hacer negocio. La única cuestión es que lo que estamos haciendo es desarrollar ese negocio con un modelo un poco distinto, dejando un legado concreto para la gente que vive ahí, utilizando la mano de obra de la gente que vive ahí. Y os voy a contar brevemente el proyecto de liderazgo, que es cómo hacemos que las empresas entiendan cómo posicionarse en esta nueva sociedad, ese nuevo núcleo social que hasta ahora no tenía esa capacidad de compra. Y es parte del valor que añadimos a las empresas para que inviertan en los proyectos sociales. ¿Qué es lo que llamo de tecnología social innovadora? ¿Qué es lo que se está haciendo en Brasil? El país donde en el mundo más se reduce la desigualdad. Brasil es el país del mundo ahora mismo donde más se reduce la desigualdad. Y es parte de esta tecnología innovadora este tipo de acciones sociales. ¿Cómo optimizar la reducción de la desigualdad y caminar hacia un modelo más humano? Necesitamos un modelo más humano, necesitamos un modelo con rostro humano. Pues necesitamos líderes. Necesitamos líderes. Necesitamos líderes. Necesitamos líderes dentro de estas zonas de alta desigualdad, capaces de entender la necesidad, sentarse para estructurar esa necesidad en proyectos de interés a empresas, gobiernos, sociedad, asociaciones locales, sentar a negociar con todos estos grupos de interés, hacer un seguimiento de un proyecto profesional con indicadores de desempeño, comunicando el proyecto y multiplicando este conocimiento dentro de la comunidad. Porque las comunidades tienen que desarrollarse por sus pies. Nadie sabe la solución. Ni el de Harvard, ni yo, ni nadie aquí, nadie sabe. Pero todos tenemos una parte de ella. Tenemos que co-crear esta solución. Entonces, el proyecto que desarrollé y que estoy haciendo con el Gobierno de Río, con apoyo de empresas y con la metodología de LEAD, que es una organización de la cual soy fellow, es un órgano consultivo de Naciones Unidas especializado en formar líderes en sostenibilidad, es una organización inglesa, y la BDL, que es la Asociación Brasileña para el Desarrollo del Liderazgo, que son parceros, son partners, es a través de la experiencia formar un grupo de líderes a través de la experiencia. Porque no es fácil, sabemos que no es fácil. ¿Y cómo es a través de la experiencia? Pues es una formación que se realiza en Floresta da Tijuca. Floresta da Tijuca es la mayor floresta del mundo urbana, está en Río. Es una inmersión total. Nos reunimos expertos en sostenibilidad, que son los que traen los valores de sostenibilidad. Pero sostenibilidad de verdad. Estoy hablando de valores humanos y medioambientales. Y que tiene que haber una dimensión económica, por supuesto. Pero estamos hablando de desarrollar estas zonas de desigualdad. Una persona de la empresa, que puede ser incluso del área de negocios y servicios o de la fundación, que es quien va a poner encima de la mesa cuáles son los intereses de la empresa para que ese proyecto vaya adelante. La persona de la comunidad, de la favela, dice,
Nosotros necesitamos esto. El de la empresa, para que le interese, va a necesitar otras cosas. El gobierno va a necesitar otras cuestiones en este proyecto, porque para el gobierno también es rentable disminuir la desigualdad. Se trata de una sociedad más estable, se trata de recaudación de impuestos. La segunda mayor economía del mundo, detrás de Estados Unidos, es el mercado informal, que básicamente está en estas zonas de desigualdad. Y todo eso se deja de recaudar. Pero no es recaudar impuestos, es recaudar y darle servicio, darle ciudadanía a estas zonas. Entonces, está el líder de la favela que trae la necesidad de la favela. Está el gobierno, un representante del gobierno que pone sus variables. Está la gente de la empresa que pone sus variables. Y las asociaciones de moradores. Esto se co-crea. Se co-crea con la metodología del lead de esta organización que os he comentado. Se hace un proyecto de alto valor añadido para todos los que están sentados en la mesa. Este proyecto es un proyecto de fin de curso. Esta inmersión total ocurre en la floresta de Tijuca, son varias sesiones y hay visitas a las favelas por este grupo, se va desarrollando el proyecto. En el desarrollo de este proyecto se trabaja sostenibilidad, gestión de proyectos y liderazgo. Se les da a los líderes de las favelas una network. Ellos ya están haciendo su network con las empresas y con los gobiernos. Se les da a las empresas la network de las favelas para que las empresas también tengan su vía para posicionarse. Y este proyecto de fin de curso co-creado de alto valor añadido para todos, porque todos han definido juntos y han puesto encima de la mesa lo que necesitaban de este proyecto, es un producto que va a ser implantado porque una de las empresas que está patrocinando el proyecto o una de las empresas que vamos a articular va a patrocinar, porque tenemos el apoyo del gobierno, de otras empresas. Entonces, este líder que termine ese curso ya empieza a trabajar con sus características de liderazgo y aporta valor. Esto es un ciclo sostenible, porque ¿qué me vale formarle en liderazgo y luego qué pasa con él después? Es decir, dejarle ya preparado para que siga trabajando. Este es un ejemplo de un proyecto que hago con Fundación Mafre en Amazonas, en Manaus. El objetivo del proyecto era en un año emplear oficialmente 150 personas y en 5 meses teníamos 80 oficialmente empleadas. Fantástico, fantástico, un indicador fantástico, realmente es un éxito. ¿Cuál es el truco, la magia? La magia es que está Luceni Freire, que es una líder preparadísima y que antes analizó la demanda local cerca de la casa de la gente, que es lo que necesitaban, y fue una formación direccionada. Es así de sencillo, es quererlo. Es que hagamos juntos, no hay magia. Tenemos que sentarnos juntos y llegar a esa solución. Y recuerdo, estoy hablando de una cuestión global. La desigualdad va a marchas galopantes en España. No quiero entrar en ese tema. Incluso me había pensado, pero no quiero entrar. Demasiado. Depende de nosotros, de co-crear esto, de sentarnos juntos, aportar el valor que cada uno tiene, porque todos tenemos un valor que aportar. Y crear soluciones que sean sostenibles para todos nosotros. Para concluir, os he hablado de la desigualdad, que es una lacra creciente para todos. Os he hablado de aprovechar una palanca para maximizar nuestros esfuerzos y reducir la desigualdad, y esta palanca son las favelas, las zonas de desigualdad, porque ahí están concentradas, para maximizar nuestros resultados. Os he hablado de co-crear soluciones multilaterales, de relaciones gana-gana, de sensibilizar a través de la experiencia a líderes de cabeza abierta, preparados, comprometidos con valores humanos, medioambientales y también económicos, pero humanos y medioambientales. Valores humanos, por favor. Y de un proceso que es sostenible en el tiempo, porque esos líderes cuando terminan tienen un proyecto debajo del brazo con el que pueden trabajar y sobrevivir. No es dar la vara, no es enseñar a pescar. Es que no es enseñar a pescar, es ver juntos dónde está el pez, porque ¿quién soy yo para enseñar a nadie? Es ver juntos qué material vamos a usar para pescar.
es pescar juntos y es ver cómo tenemos que portarnos para poder seguir pescando, para que siga habiendo peces, para que siga habiendo personas, para que cuando esté pescando no me roben. Tengo el grande placer de contar con un líder de estos aquí hoy. Ha sido una casualidad, es un escritor. He leído tu libro este fin de semana, me ha encantado. Es un escritor, es un líder que cogió sus libros y salió haciendo una biblioteca que se llama Barracoteca en la favela de Complexo do Alemão, la otra del ejército, de los 300 millones. Un chico que se ganó un premio en la tele de $5.000, 300 millones no, $5.000, los cogió todos y metió en su proyecto, comprar libros, porque lo que quería era que la comunidad, que su comunidad, donde él quiere vivir, porque esos líderes, cuando son líderes, ellos no se quieren marchar de la comunidad, ellos quieren estar ahí. Pues empleó ese dinero para generar desarrollo a través de la lectura. Otávio Júnior, por favor, da la casualidad que está aquí. Es un líder que se creó sus sueños, que fue, como decimos en Brasil, correu atrás. No hubo barreras. Ya vi que te viajaste a São Paulo, que, en fin, se buscó la vida como pudo. Eso es lo que necesitamos, sentarnos con personas capaces, innovadoras, tenaces, como Otávio, y crear una solución. Ya a mediados del siglo pasado, sociólogos como Janice Perman afirmaban, se quedaron impresionados con el tema de las favelas de Brasil, se fueron ahí a estudiarlo y ya afirmaban que las personas que están viviendo en esas zonas son mucho más tenaces, son mucho más innovadoras, son mucho más emprendedoras, son mucho más creativas, porque nosotros estamos, cuando digo nosotros, las clases más acomodadas, pues ya dice, estamos más acomodados. Necesitamos reaccionar y necesitamos líderes. Muchas gracias por escucharme.